Buenas noches, mi nombre es Adriana Marcela González, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. Y en esta noche voy a hablar acerca de la paz de Westfalia y el sistema internacional. Introducción. Fue conocido la paz de Westfalia ya que impusieron fin a la Guerra de los 30 años, generada cuando el Sacro Imperio Romano Germánico intentó imponer el catolicismo en regiones protestantes y a la Guerra de los 80 años de los Países Bajos como Holanda y Bélgica, y en su propósito de independizarse de España. Estos tratados como tal se dieron en dos partes. La primera parte fue firmada en Osnabrück el 15 de octubre y fue llamado el Imperio de los Protestantes. La segunda parte fue firmada el 24 de octubre en Münster, que fue el principio del Imperio y Francia. En ambas participó no solamente el Imperio Romano, sino también España y los Países Bajos como Francia, Suecia, Dinamarca, Polonia y Rusia. Fueron guerras largas ya, y hasta que se iniciaron sus negociaciones, ya que fueron representadas por el Papa. En la soberanía estatal permitió la igualdad entre los estados y nación. Permitió a los gobernantes crear ejércitos para defender sus territorios y cobrar impuestos en ellos, y allí fue donde surgieron los estados y naciones, como lo fue en Francia, Austria, Rusia, Inglaterra, Holanda y Bélgica, que el principio del siglo XX dominaron el sistema internacional. Aquí podemos ver en esta imagen un mapa de lo que fue la paz de Westfalia y su remodelación en Europa, es decir, las divisiones entre aquellos países que se disputaban. En la soberanía capitalista, Tescle plantea que en Westfalia surgió un sistema internacional que no era moderno porque estaba conformado por estados-naciones. Existía una geopolítica premoderna en el cual se fusionaba lo político y lo económico, lo privado y lo público, por el vínculo estrecho entre la fortuna privada y la dinastía reinante en las actividades públicas del Estado. Un ejemplo fue el régimen monárquico de Francia hasta fines del siglo XVII. Las consecuencias de esta paz fue que desapareció la supremacía de los Habsburgo en el continente, comenzó un equilibrio entre las potencias europeas, empieza la decadencia del Imperio Hispánico, finalizan las guerras de religión en Europa y se consolida el poder de las monarquías absolutas. Para el siglo XVIII, la ola de la globalización, o mejor, revolución industrial. Su reacción fue en contra de principios que dominaban la economía y el comercio desde el descubrimiento de América. El mercantilismo se desarrolló en los siglos XVII, XV, XVI, pero su auge como tal fue en el XVII. Su objetivo fue hacer el Estado-nación lo más rico posible. Aquí en esta parte del mercantilismo, la mayor parte de la riqueza circulaba bajo la forma de metales preciosos. Los extraían y los exportaban. Las transformaciones económicas en Europa durante los siglos XVI y XVII, con el desarrollo del Estado-nación, hubo crecimiento económico, aumentó el comercio internacional, creció la población y los descubrimientos geográficos seguidos de su exploración y conquista. Finalmente, podemos decir que la paz de Westfalia permitió unificar y completar imperios coloniales mercantilistas de estados-naciones oceánicos, como España, Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia, que se enfrentaron en guerras por territorio y comercio. La geopolítica de las metrópolis europeas se concentró en extender su dominio más allá de su continente. El Imperio Austrohúngaro y Rusia no oceánicos se enfrentaron presiones externas provenientes de invasiones desde el este. En Austria del Imperio Romano y en Rusia de los tártaros de Crimea y el Imperio Otomano que limitaron su expansión territorial. Y la expansión geopolítica de Europa del siglo XV al XVII se movió en tres direcciones geográficas. Una de ellas fue la rusa, donde Europa del norte hacia el sur buscando fronteras seguras y sólidas en aguas abiertas. La segunda fue las de Europa central, que buscaban contener y expulsaban a los invasores asiáticos para afianzar control marítimo y terrestre. Muchas gracias.